Entonces, ahí sí. Bueno, como les decía, yo creo que la mejor forma de estudiar modos ventilatorios es analizar esto desde la gráfica. Y la gráfica ventilatoria básicamente es el análisis visual de información electrónica a esta altura del partido, de que los diversos ventiladores con sus circuitos microprocesados pueden transformar en una imagen, yo diría hasta cosmética, de lo que ocurre realmente en la lectura de flujo y presión que ustedes vieron en la clase de cómo funciona un ventilador mecánico. Así que básicamente el display de un ventilador nos presenta una gráfica que tiene un orden definido, ¿cierto? Y vamos a tener la curva de presión, después la curva de flujo, la curva de volumen y eventualmente la curva de capnografía. Ese es el estándar la forma, digamos, por consenso en donde los diferentes fabricantes presentan la información. De modo que a partir de la gráfica ventilatoria, que es una representación de la interacción de estas variables, uno pudiese comprender cuál es cada modo ventilatorio. Por lo tanto, vamos a ir en un mix entre revisar los conceptos teóricos de cada modo, las ventajas y que nos permiten, digamos, proveer al paciente, pero entendiendo todo esto desde un análisis de curvas y de loops o bucles que son básicamente la representación de estas variables no solo en función del tiempo, porque este si fuera el panel del ventilador, ¿cierto? Y aquí tendríamos la variable tiempo. Cuando uno tiene un loop, básicamente está asociando, por ejemplo, una curva de presión a una curva de volumen, ¿cierto? En el fondo son asociaciones de las variables de control en un mismo plano versus la representación de las curvas que son presión, como les dije, flujo, volumen y CO en función del tiempo. ¿Cierto? Porque la variable temporal es clave, digamos, para el análisis de la sincronía del paciente y el ventilador. Esto es un overview, modos ventilatorios. Hoy en día, como les contaba, a partir de la era microprocesada de los ventiladores, los modos ventiladores se han ido multiplicando exponencialmente. Pero operacionalmente nosotros deberíamos clasificar en estas tres grandes, digamos, categorías, ¿cierto? Los modos asistidos controlados, y el asistido no está de más. Quiere decir dos cosas. Uno, que evidentemente el control del ciclo ventilatorio lo va a llevar el equipo, ¿cierto? No va a estar gatillado, disparado, manejado por el paciente, pero el ventilador le va a permitir al paciente tener la opción de disparar e iniciar un nuevo ciclo, ¿cierto? Y esto se empezó a desarrollarse ya de hace más o menos 20 años, cuando los ventiladores dejaron de ser exclusivamente neumáticos, como vieron en la clase de modo, de cómo funciona un ventilador, sino que más bien son válvulas electromecánicas que atenúan la presión motriz de los gases de la pared, y por ende las modalidades controladas permiten detectar esfuerzos del paciente con cada vez más confiabilidad y rapidez, ¿cierto? Por lo tanto, ya no existen como antaño, cuando yo empecé en esto de la ventilación mecánica, los modos controlados puros. Son todos asistidos controlados. Después tenemos las modalidades parciales o duales, que le llaman, ¿cierto? Que básicamente es eh, un mix de estos dos modos ventilatorios, ¿cierto? Es la combinación de una modalidad controlada más una modalidad asistida, ¿cierto? O espontánea, como queramos llamarlo, ¿cierto? Y aquí tenemos el SMB en sus diferentes combinaciones posibles. Y los modos espontáneos slash asistidos, podríamos también llamarlos así, asistidos. Básicamente aquí el control del ciclo ventilatorio está exclusivamente mandatado por el paciente, ¿cierto? Por lo tanto, en función de quién inicia el ciclo, tenemos esta clasificación operacional, digamos, más grande y más bien aceptada. Vamos entonces a partir con las modalidades más bien controladas, ¿cierto? Cuando tenemos una modalidad controlada, ¿qué estamos diciendo? Que el disparo o inicio, ¿cierto?, del ciclo lo va a iniciar quién, si es que el disparo es por tiempo. ¿Quién nos apoya ahí con un concepto? ¿Cómo? Perdón, profe. Si el inicio del ciclo o disparo Ujú. está comandado por un disparo por tiempo, ¿quién está comandando ese Ventilador. inicio? El ventilador, perfecto. Entonces, esto es una reforzar lo mismo, ¿cierto? Modalidad controlada, disparo, tiempo. Por lo tanto, paciente no juega aquí en el inicio del ciclo. La limitación. Siempre los ventiladores van a tener un criterio de seguridad para evitar el trauma por un exceso de presión, no así por volumen. Por lo tanto, todas las modalidades ventilatorias limitan por presión, ya sea por la presión que usted controló, en el caso del presión control,
o por un límite, un criterio de seguridad. Habitualmente, si usted va al panel de alarmas de un ventilador, tiene el límite superior de presión o alarmas de presiones, que alrededor del 40, 50 centímetros de agua es el cual la mayoría de los clínicos admite como nivel ya de no transgresión, que puede ser peligroso para el paciente en términos de exceso de presión en la vía aérea. Y ciclado, ¿qué es lo que es el ciclado? ¿Quién me puede ayudar con ese concepto? El que determina el paso del ciclo inspiratorio al ciclo expiratorio. Ya, o podríamos definirlo un poco más preciso con el quiebre, porque es cierto lo que tú dijiste, pero ¿cuándo termina la inspiración? Aquí uno debiese decir que es el ciclado. Es el término de la inspiración o el inicio de la expiración, como quieran llamarlo, como criterio más preciso. Claro, y en las modalidades controladas, evidentemente el ciclado va a ocurrir por tiempo. O sea, quiere decir que con un tiempo inspiratorio que el operador sete, el ventilador va a dejar de estar en inspiración, va a abrir la válvula expiratoria y se va a iniciar la expiración. ¿Qué pasa si vemos estos conceptos aquí en una curva de flujo? No vemos ningún disparo del paciente, llega el flujo pico. ¿Cuándo llegó el flujo pico? Cuando la presión de destino que usted programó se cumple, va a haber un volumen que no va a depender del operador, porque en este caso lo que se está seteando es un umbral de presión, y cuando el tiempo inspiratorio se cumple, ¿cierto? El ventilador abre la válvula y se inicia la expiración. ¿Cierto? Eso podríamos resumir gráficamente de estos criterios. Por lo tanto, las modalidades controladas todas disparan por tiempo, limitan por presión y ciclan por tiempo. Lo mismo que vieron acá, básicamente esto es un panel de un servoy y lo que vemos aquí es que cuando el tiempo de inspiración se cumplió, lo que ocurre en ese punto es el ciclado. ¿Y qué implica el ciclado? Que el flujo inspiratorio se hace cero, la válvula expiratoria se abre y la presión va a empezar a caer en función de este flujo expiratorio que a partir de aquí ya se hace positivo, por lo tanto la pérdida de volumen es consistente y vamos a tener dos tiempos de expiración, ¿cierto? Hubo un tiempo en el cual el vaciado es rápido, ¿cierto? Que desde este punto a este punto, donde tenemos el flujo pico expiratorio, ¿cierto? Vaciado rápido y después vamos a tener un segundo tiempo que es un poco más lento y que más bien traduce las características finas de la vía aérea. Por lo tanto, el componente vaciado rápido se asocia más a la vía aérea central, ¿cierto? Y a todo la vía aérea de transición, y el componente de vaciado lento es el de la vía aérea más fina. Es por esto que en este escenario, en este caso, lo que vemos aquí es que en vez de la curva de flujo, en vez de transgredir eh, por un carril que debiese haber sido algo así, ¿cierto? Tiene esta escotadura, esa muesca, como queramos llamarla, que está ahí, ¿cierto? Esta área. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio hubo un vaciado rápido, pero probablemente por un aumento de la resistencia expiratoria, en este caso probablemente por obstrucción bronquial, el componente expiratorio de la vía aérea fina se vuelve más lento, ¿cierto? Y se hace una suerte de curva paralela a la línea de base. Quiere decir que hay un poco de mucha resistencia expiratoria y el vaciado pulmonar se hace más lento. De modo que ya nos podemos dar cuenta de algo, que a partir de las curvas podemos hacer diagnósticos, ¿cierto? De situaciones potencialmente complejas para el paciente. Esto es solo un ejemplo, vamos a ir después en detalle de diagnóstico por curva. La, el componente asistido de un ciclo ventilatorio, en la lógica cambia con respecto al anterior. Aquí el disparo va a estar dado por el paciente, ¿cierto? En este caso, como vemos aquí, en donde el paciente en este caso generó un cambio de presión en la vía aérea que el ventilador detectó como un esfuerzo y se inició un ciclo, ¿cierto? Que en una modalidad asistido controlada, pongamos acá asistido controlada, faltó aquí, y o controlada, el ciclado es por tiempo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se cumple el tiempo de inspiración, ¿cierto? El ventilador va a abrir la válvula expiratoria y se va a iniciar una expiración como recién acordamos. Y como ya hemos repetido, la limitación siempre va a ser por presión, ¿cierto? Que es nuestro criterio de seguridad. Y en una ventilación asistida tenemos dos formas de ciclar, ¿cierto?
tenemos un ciclado que está más bien ligado a un tiempo de inspiración que el operador CTA, pero también, como en el caso de la foto que viene aquí, que sería este punto que ven ahí, ¿cierto? ¿Cómo sería la segunda forma de ciclar en una modalidad asistida? ¿Alguien se sabe cómo se llama este punto o este criterio? Como por ejemplo en una modalidad asistida en donde yo no le voy a decir un tiempo de inspiración, como en este caso en esta presión de soporte con CPAP, el ventilador sabe cuándo debe abrir la válvula expiratoria. ¿Quién me ayuda con ese concepto? ¿Cómo se da cuenta el ventilador que aquí se tiene que iniciar la expiración y por ende la presión de la vía aérea cae, ¿cierto? Y el flujo expiratorio se hace negativo hasta culminar la expiración aquí. Profe, Dígame si frío. ¿no está asociado al porcentaje de ciclado expiratorio que uno puede programar? Excelente, muy bien, muy bien. Bien, Sigfrido, ese es el criterio. Porcentaje de ciclado en expiración. Ahora, muchos autores prefieren hablar de trigger expiratorio porque permite entender mejor qué está ocurriendo ahí. Básicamente, como tú dijiste, el operador le va a contar al ventilador un porcentaje de el flujo pico expiratorio, ¿cierto? Para con esa información abrir la válvula expiratoria. Me explico. Si el pico expiratorio, por ejemplo, es 30 litros por minuto y yo le digo cicle al 50%, la válvula expiratoria se va a abrir a los 30 litros por minuto de flujo expiratorio. Por lo tanto, podemos de forma, digamos, activa, podemos acortar el criterio de inspiración, ¿cierto? Abriendo la válvula antes, la podemos abrir aquí o la podemos abrir donde transcurrió esa. ¿Se fijan? Por lo tanto, una forma de condicionar el tiempo de inspiración en una modalidad asistida es modificar el trigger expiratorio o criterio de ciclado. No sé si se entiende bien ese concepto. Así que si en una prueba yo preguntara, ¿se puede modificar el tiempo inspiratorio en una modalidad asistida? La respuesta es sí. Básicamente moviendo el criterio que es. Nuestro compañero Cifrido nos comentó que es el criterio de ciclado. Vámonos ahora a las modalidades ventilatorias propiamente tal, ¿cierto? A explorar los modos ventilatorios. Tenemos aquí el modo volumen control. El modo volumen control es el modo más usado y la definición operacional habla de que un modo controlado por volumen va a tener un patrón de flujo constante, como muy bien acá. Ven aquí. Ahora, esto está en una condición patológica, por lo tanto, tenemos algunos disturbios de flujo ahí. Pero lo que estamos viendo acá es una aceleración del flujo, una mantención de ese flujo por un tiempo que el operador va a determinar lo que va a ocurrir durante ese momento en que el flujo se mantiene constante. Va a haber un cambio en la presión, inicialmente exponencial, después se va a ir estabilizando. ¿Hasta cuándo va a cambiar la presión? Hasta que la válvula expiratoria se abre y se inicia la expiración. ¿Cierto? Y por ende la presión de la vía aérea cae. ¿Cae hasta cuándo? Hasta el nivel de presión de final de expiración o PIP. En este caso, probablemente por la baja compliance que tiene el paciente, fíjense, se hicieron ahí unas bolitas cuando terminó la expiración. Y ese disturbio lo vemos ahí. Probablemente por los efectos de la baja compliance durante esa insuflación pulmonar. Por lo tanto, volumen control, habitualmente el flujo es constante. Constante es una forma de llamarlo. Cuadrático es la otra. Cuadrático. Vamos a dibujar un segundo ciclo acá, que habitualmente sería de esta morfología, en una condición más fisiológica saludable. Y durante ese periodo en que el flujo aceleró, la presión va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inicia el ciclo y después la presión va a bajar hasta la presión de final de expiración seleccionada y el volumen debe tener ese mismo cambio proporcional en el tiempo. Por lo tanto, el patrón de flujo usual para definir volumen control es flujo constante, ¿cierto? Con una variable que es el volumen, que va a estar constante, pero la variable que yo no tengo a la mano, ¿cuál va a ser? Si controlo el volumen. La presión. Perfecto, bien, Nicolás. Por lo tanto, aquí comprenderán por qué la recomendación en una falla respiratoria más importante es usar volumen control. ¿Por qué? Porque mantengo a la mano el volumen, que es la variable que
probablemente voy a querer limitar en el caso de una falla respiratoria aguda de relevancia. Y la presión no la voy a poder controlar, va a depender de la interacción de ese volumen con la compliance, ¿cierto?, del pulmón o la compliance del sistema respiratorio, y por ende es la variable que no controlo, pero que sin duda tengo que verificar y tengo que cuidar de que esa relación de volumen insuflado, que en este caso es cerca de 400, ¿cierto?, y presión de la vía aérea sea saludable, de modo de no generar un daño potencialmente severo al paciente. Denme un segundito. Mantuve las anotaciones, pero les tenía aquí. Quiero cambiarme de esa save y quiero ir a esta que tiene algunas otras cositas interesantes para no desviarnos ahí. De modo que, como íbamos en volumen control, les comentaba entonces que esta modalidad nos permite controlar el volumen tidal, ¿cierto? Que es básicamente una de las principales formas de mejorar la protección pulmonar, ¿cierto? Controlar ese volumen. Habitualmente, como hablamos, el flujo tiene este patrón, ¿cierto? Pero los ventiladores microprocesados actuales me permiten tener la opción de hacer eh, otros tipos de patrones de flujo que vamos a ver más adelante. La presión aquí es mi variable independiente, yo no voy a tener mucha injerencia, pero ¿qué gano con un volumen control? Una estabilidad del volumen minuto, ¿cierto? Por lo tanto, si tengo un volumen minuto estable, mi PCO2 puede ser más fácilmente manejada en un escenario de estabilidad. Y es posible controlar el tiempo expiratorio slash flujo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla también de ventiladores, por ejemplo, de origen alemán, algunos no me permiten setear un tiempo expiratorio fijo, ¿cierto? Y sí me permiten setear un flujo X. Por lo tanto, el ventilador, cuando uno habla de setear un flujo, básicamente está diciendo de cuánto tiempo dispongo para, con esta velocidad de flujo, insuflar un volumen X que yo estoy seteando. Y eso es tiempo. Por eso que hay ventiladores que te dan la opción de programar flujo, más tiempo inspiratorio y volumen, y otros que te permiten solo el tiempo inspiratorio y el volumen, porque el flujo lo va a programar automáticamente el paciente. En los ventiladores, en las tres variables posibles, si usted programó un flujo, por ejemplo, muy bajo y el tiempo de inspiración sobra, el restante flujo que no es necesario que el ventilador acelere para mantener la insuflación, porque el volumen ya se completó, se va a transformar en un tiempo de pausa. Tal vez esto les va a hacer más entendible esto que estoy hablando. Básicamente, de que si, por ejemplo, aquí tengo un segundo y el VT era 600, que en un segundo con este flujo ya completé los 600, todo este tiempo de inspiración de sobra, porque mi tiempo expiratorio es todo esto, hasta que se inicia la expiración, que es ese punto, va a ser pausa. Por lo tanto, ojo con y esa es digamos, la medida de seguridad que usted debe tener, de que todos los ventiladores tienen su propia forma de tener de nomenclatura, no solo de las modalidades, sino que también de cómo te presenta la información para la programación. Por lo tanto, como hablábamos recién, en un volumen control, el ventilador cicla por tiempo, puede gatillar por tiempo o un cambio de flujo-presión, porque ya hablamos que son modalidades asistido controladas, ¿cierto? Y la limitante es el flujo o la presión de la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que si la presión, el límite superior de presión se cumple, el ventilador va a cortar el flujo y va a evitar que transgredamos esa presión que puede ser potencialmente eh, peligrosa para el paciente. Aquí vemos la curva, ¿cierto? Este es un libro de Chatburn, se lo recomiendo. Es un libro bastante didáctico para entender la ventilación mecánica. Creo que más atrás estaba eh, el título del libro. Fíjense, quiero que lo vean aquí. Les recomiendo este libro, chicos. Fundamentos de la ventilación mecánica, Chatburn. Tiene una muy buena material gráfico para entender las modalidades ventilatorias. Y como habíamos hablado recién, los modos ventilatorios controlados desde el punto de vista de la interacción paciente-ventilador van a tener esta principal característica. Una, que el diafragma no es el promotor del inicio del ciclo ventilatorio. Pudiese serlo, pero habitualmente no.
Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una insuflación pasiva? Básicamente que está eh, mandatada por el ventilador. La distribución de la ventilación, como ven acá, no es homogénea en este famoso gráfico de Putenzel, sino que depende de las características y de la mecánica del sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que una gran parte del volumen se va a tender a distribuir más hacia las zonas ventrales y una muy menor proporción de volumen se va a distribuir en las zonas dorsales o posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, habitualmente la distribución pasiva de la ventilación se va a dar en zonas donde ya hay más ventilación y menos perfusión. Por lo tanto, este es la típico ejemplo de cuando usted tiene un paciente que está grave, ¿cierto? Que lo intuban recién, que tal vez saturaba justo, pero cuando lo sedan, lo intuban, la saturación cae. ¿Por qué cae la saturación? Porque al ser pasiva la distribución de la ventilación, se va a tender a mejorar acá en zonas donde hay mucha más ventilación y menos perfusión. Por lo tanto, esa relación ventilación-perfusión se hace poco saludable y el paciente desatura. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Cuénteme, Guillermo. Me quedó una duda sobre el tema del ciclado, ya que Perfecto, vamos mencionó, allá. ya que es Vamos al como una ciclado. protección del paciente o que llegue a ese punto. ¿Qué pasa Ah, cuando perfecto. llega a ese punto? ¿Se genera una pausa o inmediatamente inicia una expiración? No, mira, yo te voy a... Estás confundiendo dos cosas, pero buena la pregunta. Cuando vamos a lo del ciclado, aquí, lo voy a explicar con este... El ciclado es cuando tú terminas el tiempo de inspiración, que tú confundiste el límite superior de presión, que es un criterio de una alarma, con el ciclado. En condiciones normales, el ciclado ocurre cuando se inicia la expiración. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo de forma, digamos, me despisté y le puse un volumen tidal muy grande a un paciente, a lo mejor con una compliance baja, con un distrés? ¿Qué va a ocurrir? Si yo le quiero meter 600 ml de volumen a un paciente con un pulmón, por ejemplo, con un distrés, supongamos, que tenga todo este parénquima excluido de la ventilación y las zonas ventilables son las superiores, y yo a ese paciente le pongo 600 ml, por ejemplo, el volumen que puede contener ese pulmón es bajo. ¿Qué pasa si la presión de la vía aérea, habiendo insuflado esos 600 ml, por ejemplo, en un paciente con una compliance de 30 ml por centímetro de agua, ¿qué va a ocurrir? De que la presión se va a alcanzar de destino muy rápido antes de que se cumplan los 600 ml. ¿Qué presión? La presión del límite superior de presión. Todos los ventiladores tienen un criterio, una alarma de presión, que si el paciente llega a esa presión, la válvula expiratoria se abre. Por lo tanto, habitualmente la presión de seguridad es 40 centímetros de agua, ¿cierto? Si tú superas los 40 centímetros de agua de presión, la válvula se abre y el tiempo expiratorio básicamente se acorta. Y va a ocurrir algo parecido a lo que ven acá, ¿cierto? Que la presión en la vía aérea se llega y la válvula se abre y el paciente inicia una expiración solo por una apertura automática de la válvula por un criterio de alarma. Diferente es que el ciclado pueda estar alargado o acortado de acuerdo a cómo lo programaste, ya sea tiempo inspiratorio muy largo o muy corto. Ahora, otra cosa que también confunde es qué pasa al revés, cuando tengo pulmones muy grandes, ¿cierto? Sanos, y yo le quiero meter esos 600 ml, ¿cierto? Supongamos, en 1,5 segundos. Es muy probable que antes del segundo, del 1,5 segundos, el ventilador pueda insuflar ese pulmón de forma tranquila. Y lo que va a ocurrir es que si ya se llegó a los 600 ml de volumen, el ventilador va a iniciar un periodo de pausa inspiratoria, que es eso que ven ahí, ¿cierto? Todo el tiempo de inspiración que sobre cuando ya llegaste a tu volumen de destino en volumen control es pausa. Ahora, como les comentó Paulina en la clase anterior, algunos clínicos nos gusta usar un poquito de pausa, ¿cierto? Inspiratoria, con el objetivo de hacer un poco más esto mismo que estábamos viendo aquí, un poquito más homogénea la distribución de la ventilación. ¿Por qué? Porque si yo
pauso, pongo un stop en el flujo, en este periodo, voy a generar que no haya cambio de volumen, básicamente, y este volumen de gas que está muy bien insuflado aquí pueda distribuirse hacia abajo y mejorar la distribución de la ventilación de este compartimento. No sé si me explico, di mucha información para tu pregunta, Guillermo, pero quería separar esos tres conceptos que me parecía que estaban un poco mezclados. Sí, No sé si te entendí, quedó me más quedó claro. claro. Sí, gracias. Así que aquí todo se mezcla. Ya, y volviendo a lo que le estaba, antes de la muy buena pregunta, Guillermo, lo que le estaba comentando es que en un modo asistido, fíjense cómo son las BQ, son mucho más homogéneas. ¿Por qué? Porque la distribución de la ventilación se hace más homogénea. Es más, mejora la ventilación en la zona dorsal, donde tengo muy buena circulación y tengo muy buena ventilación. Por ende, por eso, la saturación va a aumentar. ¿Cierto? Por eso que las modalidades asistidas, al iniciar el esfuerzo respiratorio, o sea, que está motorizado, como ven acá, por el paciente, por su diafragma, ¿cierto? Este movimiento hace que se genere una suerte de acción de sifonaje, de bombeo, que hace que el volumen se distribuya de verdad donde yo quiero. Y eso hace de que a veces en situaciones como la del distrés severo, ¿cierto? En que el paciente está a lo mejor con una hipoxemia refractaria, ¿cierto? Y tenemos este problema de cómo está distribuyéndose la ventilación. Por eso que muchas veces lo que hacemos es poner boca abajo al paciente, cosa de que favorezcamos la ventilación en las zonas dorsales y favorezcamos la perfusión en las zonas anteriores. Por eso que el prono mejora la oxigenación, porque mejora mi distribución BQ, que como ven en este ejemplo de Putenzel está bien alterada. Vámonos entonces, volvamos a volumen control, sino efectos del flujo. Cuando hablamos de patrones, ¿cierto? Estamos hablando de cómo temporalmente el ventilador va a acelerar el flujo, ¿cierto? Cuando tenemos un flujo, digamos, constante, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener? De hecho, están aquí bien diagramados. Aquí vemos el patrón de flujo. Tenemos un flujo constante, ¿cierto? Se inicia el flujo, se completa el tiempo de inspiración y se inicia la expiración. El volumen pulmonar aumenta hasta ese punto y la presión de la vía aérea aumenta hasta ese punto, ¿cierto? Hasta el ciclado. Ese sería mi ciclado. Pero cuando el flujo es desacelerante, como vemos aquí, fíjense, el flujo acelera ¿hasta cuándo? Hasta que se cumple la presión a la cual quiero llegar. Supongamos 20 centímetros de agua, ¿cierto? Se cumplió los 20 centímetros de agua y ¿qué va a hacer el ventilador? Va a desacelerar el flujo de forma calculada para que durante el tiempo de inspiración la presión en la vía aérea sea constante hasta que se cumple el tiempo de inspiración y se inicia la expiración y el pulmón empieza a perder insuflación. Y esto si lo vemos en una curva de volumen, tenemos esta morfología, ¿cierto? Como una más piramidal y la curva de volumen en una modalidad desacelerada es más bien como una aleta de tiburón, ¿cierto? Por lo tanto, con esos diferentes patrones de flujo que además podemos ver aquí, podemos echar a andar la imaginación y ver que las potenciales formas de flujo son muy variadas, ¿cierto? Tenemos un flujo desacelerado, como vemos aquí, ¿cierto? Un flujo constante, perdonen el pulso, un flujo acelerante, un flujo desacelerado, ¿cierto? Y un flujo sinusoidal, así. Así que patrones de flujo hay como marcas de ventiladores hay, pero básicamente los flujos más usados son el flujo desacelerado y el flujo constante que vemos ahí. Efectos de la compliance. La compliance modifica y la compliance la podemos asociar a tamaño del pulmón. Cuando alguien les hable de compliance, lo que básicamente les está diciendo de qué tamaño está el pulmón. Si la compliance es alta, el pulmón está grande. Si la compliance es baja, el pulmón está pequeño. Por lo tanto, fíjense, a un mismo patrón de flujo, ¿cierto? El flujo es el mismo, la misma magnitud de flujo, exactamente el mismo flujo. Y acá tenemos tres tipos de pacientes con diferentes tipos de compliance.
Probablemente este paciente tiene una compliance normal, ¿cierto? El cambio de volumen va a ser este y el cambio de presión, ¿cierto? Va a ser este. Un paciente en que la compliance está empezando un poquito a disminuir, ¿cierto? El volumen pico es este, pero fíjense la presión pico, se disparó un poquito. Perdón, este es un paciente con una compliance reducida, en que la presión de la vía aérea aumentó. Y un paciente con una compliance muy alta, la presión de destino, ¿cierto? Va a ser esta, mucho más bajita, sin que haya cambios ni en el flujo ni en el volumen. Por lo tanto, perdone, porque estoy medio atoradito. Si el flujo y el volumen no cambia, es decir, usted tiene volumen control, no hay cambios ni de flujo, por ende, del volumen que programó, por ende, no del flujo. Los cambios que hay en la presión de la vía aérea a la cual llegó el ventilador van a tener que ver solo por el tamaño del pulmón o la compliance. Y evidentemente la compliance se puede modificar, por ejemplo, ante una atelectasia, ante edema pulmonar. Por lo tanto, por eso que las modalidades controladas por volumen son más utilizadas, porque son más, permiten una mayor seguridad y una mayor constancia en lo que estamos haciendo. Así que si ustedes ven cambios dramáticos en la presión estando en volumen control, quiere decir que hubo un cambio de la compliance, no necesariamente algo atribuible al ventilador ni al paciente. Volvamos un poquito a nuestro escenario que íbamos acá. Por lo tanto, esto que estábamos viendo ahí, si yo tengo un ciclo respiratorio controlado y el flujo constante, cualquier cambio que haya en las presiones van a depender de la compliance. Por lo tanto, el efecto de la resistencia al flujo, de la elastancia, tienen que ver con esta modificación de este volumen tidal que está estable. Por lo tanto, es por eso que los clínicos elegimos volumen control, por ejemplo, en los pacientes más graves, porque si hay cambios en la presión de la vía aérea, algo pasó al paciente. Si la presión sube, algo malo. Si la presión baja, a lo mejor se está mejorando, por ende, el tamaño del pulmón está mejorando. Así que este panel ABCD lo podríamos resumir como las modificaciones de la compliance. Ahora, alguien me dice cuál es la fórmula de compliance? ¿Cómo la calculo? Es volumen tidal Ya, dividido en driving pressure, que es plató menos. perfecto, perfecto. ¿Y cuál es la unidad del volumen? ml. ¿Y cuál es la unidad del driving? Centímetros de agua, ¿cierto? Por eso que la compliance es ml partido por centímetro de agua. ¿Qué quiere decir estas unidades cuando uno habla de compliance en términos técnicos más simples? Big Frío, pues, ¿me cuentas eso? ¿Entiendes eso? ¿Qué quiere decir 20 de compliance, por ejemplo? Lo que yo entiendo es que es la presión necesaria para lograr Ya, una distensión a nivel pulmonar, que el pulmón logre distenderse. Claro, Eso es para como generar el cambio de volumen, finalmente. más simple, más simple. más simple, más simple. Cuando uno tiene el numerador, ¿cierto? Arriba, el denominador abajo, habitualmente uno dice, ¿qué quiere decir 20 de compliance? Por lo tanto, quiere decir lo siguiente, que por cada, yo hablo 20 ml por centímetro de agua de compliance. Nunca se olviden de esto, quiere decir que para que el volumen cambie 20 ml, yo tengo que invertir ¿cuánto? Un 20. centímetro de agua de presión, po. Que eso es lo que está diciendo, que cada vez que la presión en la vía aérea cambia un centímetro de agua, positivo por ende, están entrando 20 ml de volumen de gas al pulmón. Eso es la compliance. ¿Entiende? Sí, profe. Sí, profe. Por lo, por lo tanto, si yo tengo 20 centímetros de agua de compliance y parto de 10 de PIP y llego a 20 centímetros de agua de presión, el cambio de presión van a ser 10 centímetros de agua, ¿cierto? Por ende, el volumen al cual va a llegar ese paciente van a ser 200. Si la compliance fuera 40, van a ser 400. Entonces, cuando usted ve una compliance básicamente baja, tan baja como 20, está diciendo, tengo que invertir
por cada ml que yo quiera que se insufle el pulmón, 1 centímetro de agua de presión. Si quiero llegar a, por ejemplo, 400, debería invertir 20 centímetros de agua de presión. Por lo tanto, el driving ya sería excesivo. Así que, ¿qué quiere decir? Compliance, básicamente, cuántas ml cambiaron de volumen en la vía aérea al generar un cambio de 1 centímetro de agua de presión. Eso quiere decir la compliance. Profe, no entendí el segundo ejemplo, sí que dio que cuando teníamos 400, por ejemplo, de compliance, necesitábamos Eh, no, compliance de... Vamos a poner una hojita en blanco para hacer eso. Si mi compliance es 40, ¿cierto? Ujú. Y vamos a hacerlo con 20 y lo vamos a hacer con 10. Esta es la compliance estática, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? 40 ml por centímetro de agua de compliance es centímetro de H2O. Quiere decir que por cada centímetro de agua que tú inviertes están entrando 40 ml de presión. Por lo tanto, supongamos que nuestro target de volumen va a ser 400. Yo quiero llegar a 400, por lo tanto, ¿cuántos centímetros de agua tendría que invertir para llegar a 400 si mi compliance es 40? 20. 10 Mm, centímetros. 10 10. centímetros de agua. Centímetros de H2O. Perfecto. ¿Cuántos centímetros de agua de presión debería invertir si mi compliance es 20 y quiero llegar a 400? Ahí sí 20. 20. 20 centímetros de agua, ¿cierto? ¿Y Sí. cuánta presión debería invertir si mi compliance es 10? 40. 40. 40. ¿Se entiende ahora? Centímetros de Sí, agua de profe. presión, que es una brutalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del volumen programado y de la compliance, es cuánta presión necesito para insuflar. Entonces yo lo puedo calcular. Ese es uno de los, digamos, de las utilidades que uno le puede sacar a la compliance. Por lo tanto, si uno supone que una presión de distensión por sobre 15 es dañina, ¿cierto? Yo tengo que tener cuidado con cómo insuflo el pulmón dependiendo de la compliance. O puedo poner un ejemplo al revés. Puedo poner un volumen de destino y yo quiero calcular qué driving no puedo, 15, si es que no quiero excederlo, qué volumen máximo podría tener. Por lo tanto, con estas adecuaciones matemáticas uno puede darse una idea de qué resultante o cuál es la interacción hay entre el volumen que yo programé y la compliance del paciente y por ende cuán cerca o lejos estoy de ese driving de 15 que puede ser nocivo. Por lo tanto, básicamente, la compliance es de qué porte es el estanque del paciente, ¿cierto? ¿Cuánta presión tengo que invertir para poder llenar ese estanque? Entonces, cuando la compliance es alta o va subiendo en este eje, ¿cierto? El pulmón es capaz de aceptar este mismo volumen con mucha menos presión que si la compliance empieza a caer. En que para mantener ese volumen yo voy a tener que ir aumentando la cantidad de presión. Por lo tanto, esto es una relación inversa. La mayor compliance, mayor volumen, menor compliance, menor volumen le entra, pero mi driving pressure se mueve al contrario. Si tengo quiero un driving bajo, con un pulmón que tiene una compliance alta, ¿cierto? No voy a tener mucha dificultad para insuflar ese pulmón. Pero si quiero mantener un driving bajo 15 y mi compliance es baja, evidentemente me va a costar mucho hacerlo. Es un poco el análisis. No sé si logré explicarles esto que parece muy, muy matemático, pero no lo es tanto si uno lo ve desde ese punto de vista. Ahora, presión control, vamos avanzando porque el tiempo se está yendo rápido. Presión control, ¿qué me permite? Controlar la presión en el sistema respiratorio. Pero yo diría que más que mantener controlada la presión, porque ya vimos que en modalidades como el volumen control también hay un criterio de seguridad en términos de presión. Yo diría que lo que mejor caracteriza al presión control es que el flujo sea desacelerante. Y ese patrón de flujo tiene una relación mucho más estrecha con con este patrón de flujo, que es un poco el patrón de flujo de un paciente en ventilación espontánea como la tenemos nosotros, que el patrón es sinusoide. Por lo tanto, al parecerse esta morfología del patrón con el del fisiológico, vamos a tener mayor confort y sincronía.
¿cierto? Ahora, podemos también variar un poquito este patrón de flujo, ¿sí? Porque la rampa o rise time, que es este periodo, qué tanta pendiente le voy a poner a esta misma, digamos, insuflación, podemos hacer que esta ventilación sea aún mayor, más confortable. Pero tenemos una desventaja, que es esta, que el volumen tidal es inestable porque va a depender de la compliance del sistema respiratorio, y si ponemos al revés este ejemplo que habíamos calculado, si mi compliance es baja y el paciente tiene esfuerzo respiratorio, para poder llegar a un volumen, el paciente va a tener que hacer un esfuerzo respiratorio brutal para poder mantener un volumen tidal adecuado. Por lo tanto, la inestabilidad del volumen tidal es precisamente una de las limitantes de la modalidad presión control. Una modalidad presión control asistido o controlada, ¿cierto? En donde el paciente no hace esfuerzo respiratorio, va a ciclar por tiempo. El paciente puede disparar por tiempo o por un cambio de flujo o por un cambio de presión, y la limitación va a estar dada por la presión, como evidentemente se entiende si estamos controlando la variable presión. ¿Qué pasa con presión control? Fíjense, esta es una curva de presión esofágica, la curva de la presión de la vía aérea, el volumen y el flujo. No sé por qué Chalburn le cambió el orden habitual que uno tiene para, como convención, ordenar flujo, presión, volumen y presión muscular, pero las puso todas al revés. Pero fíjense, si no hay esfuerzo respiratorio, machine triggered, o sea, la máquina inicia el ciclo, acelera el flujo, acelera la presión, llegamos a la presión que nosotros seteamos, supongamos 20, y fíjense, el flujo se va a desacelerar para mantener la presión en ese periodo de tiempo inspiratorio programado hasta que llegamos a un volumen X que no controlamos, se abre la válvula expiratoria, cicla el ventilador y hay una expiración. La presión de la vía aérea cae y el volumen cae. Aquí tenemos un pequeño esfuerzo del paciente, fíjense, el ventilador inicia el ciclo, desacelera. Llegamos a mi presión set, el ventilador, el volumen llegó a un volumen de acuerdo a la magnitud de ese esfuerzo respiratorio. Fíjense acá, con presión esofágica, un tremendo esfuerzo, el ventilador inicia el ciclo, desacelera, ¿cierto? El volumen tidal es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fue más vigoroso y se inicia la expiración. Por lo tanto, en presión control, si hay esfuerzo respiratorio del paciente, el volumen puede ser una variable muy, muy, muy inestable durante el tiempo. Y esto es lo que vemos aquí. Fíjense, presión control, un inicio del ciclo gatillado por un cambio de flujo, el ventilador acelera el flujo, se llega a la presión de destino, ¿cierto? Se cumple el tiempo de inspiración, se abre la válvula expiratoria, cae la presión, cae el volumen. Y lo que vemos aquí es la curva de capnografía volumétrica, en que la capnografía va como en espejo de la curva de volumen. ¿Por qué? Porque durante la inspiración, el volumen máximo inspirado, el CO2 es cero en la vía aérea. ¿Cuándo empieza a aparecer el CO2? Cuando se inicia la expiración. Aparece el CO2, llega a un plató de concentración de CO2 casi al final de la expiración. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inicia el siguiente ciclo, en donde cae violentamente la concentración de CO2 porque entra aire fresco que no tiene CO2. ¿Y cuando empieza a haber CO2 de nuevo? Cuando se inicia la siguiente expiración. Por lo tanto, la curva de capnografía va en espejo con la curva de volumen. ¿Por qué? Porque da cuenta de cuándo hay CO2 en la vía expiratoria del paciente, que básicamente es donde está situado el sensor de CO2 que tiene el ventilador, ¿cierto? Vamos cortito a ¿alguna pregunta con presión control? Todavía me queda algo de batería para no tener que estresarme y enchufar el cargador. ¿Alguna pregunta con eso? ¿No? Vamos, estamos bien No, entonces. profe. No, profe. Gracias Diego, gracias por contestar. SIMB es un modo, yo diría que SIMB empezó a morir cuando empezaron las modalidades asistido controladas. Yo que soy más viejito en la UCI, ya 22 años de circo, les puedo contar que antes no teníamos la modalidad asistido controlada. La ventilación controlada era mandatoria y mandatoria. Por lo tanto, se hacía necesario una herramienta que permitiera
combinar ambos mundos, ¿cierto? Una ventilación controlada con una ventilación asistida. Eso es SIMB. Por lo tanto, dio cuenta de una solución para periodos en donde no teníamos esta opción de que el trigger pudiese ser de presión, de flujo, incluso trigger inteligente como algunos ventiladores modernos como Hamilton, por ejemplo. Por lo tanto, básicamente es un SMV, viene de Synchronicity Intermittent Mandatory Ventilation. Entonces, lo que hace SMV es que va a utilizar presión de sostén cuando hayan ventilaciones que el paciente inicia, pero las va a intercalar con ventilaciones controladas que va a definir el operador con una frecuencia respiratoria mandatoria. Por lo tanto, voy a tener una frecuencia respiratoria mandatoria y una frecuencia respiratoria total. La total va a ser la frecuencia respiratoria programada, mandatoria, le vamos a poner M, más todas las ventilaciones asistidas que quiera hacer el paciente. Y la gracia de esto es que el ventilador las va como intercalando, como dice su nombre, intermitente, mandatory, de intercalar, por ejemplo, una controlada con dos asistidas, o dos y dos, o dependiendo de la frecuencia respiratoria, la máquina va haciendo que se intercale y no se superponga una controlada con una mandatoria, sino que el ventilador es capaz de saber cuándo termina una asistida para iniciar una mandatoria. ¿Cuáles son las ventajas? Que mejora la sincronía, ¿cierto? Y que básicamente tiene menos efecto hemodinámico que una ventilación controlada. Tiene desventaja porque nunca esta sincronía, esta apilar ventilaciones controladas mandatorias es tan precisa. Por lo tanto, tiene a veces periodos de que el paciente no está muy sincrónico. De hecho, si uno ve acá, básicamente, ¿qué vemos acá? Vemos un SMB, pero con una respiración mandatoria programada. Pero si fuera 10, por ejemplo, lo que tendríamos acá sería algo así como esta que es asistida por el paciente, una controlada, una asistida desacelerada. Vamos, me quedó muy feo, lo vamos a dibujar de nuevo. Básicamente tendríamos una intercalación de este tipo. Esta sería una intermitente, esta podría ser una mandatoria, esta podría ser una intermitente y esta podría ser una mandatoria. Y esto sería una relación 1:1, ¿cierto? Pero en este caso del ejemplo, el operador puso una mandatoria porque seguramente se dio cuenta que habían interacciones que no estaban siendo muy saludables y básicamente lo que logró hacer acá es hacer una ventilación controlada por volumen, en este caso con un volumen de destino, pero a flujo desacelerante. ¿Se fijan? Que es un poco la gracia de esta modalidad PCRP, volumen control regulado por presión, que básicamente lo que hace es ajustar los niveles de presión de la vía aérea para llegar a un volumen tidal de destino de forma dinámica. Aquí está lo que les comentaba yo de las ventilaciones intercaladas en SMB. Fíjense, este es volumen, este es flujo, este es presión. Quiero que alguien me diga, la primera flecha amarilla, la flecha número 1, ¿esa es una ventilación controlada o mandatoria, digamos, o una ventilación asistida? ¿Quién se atreve? ¿O cómo lo podemos saber si es controlada o es asistida? ¿Alguien? Diego, tú que me quedaste ahí grabado, ¿qué se te ocurre? Diego Vázquez, ¿me ayudas con esa pregunta? Eh, Juéguesela, aquí. o sea, yo creo que sería más por el paciente, pero sí como muy más por el volumen quizá que es menor, pero otra explicación no sabría Ah, darle, profe. por ahí va la respuesta. ¿Cómo es el volumen ahí? Menor en comparación a uno que podría dar el Ya, ventilador que es más fijo, pero ya. ¿Y te acuerdas cuando hablamos qué pasaba con el volumen cuando el paciente activaba, iniciaba el ciclo, cómo era el volumen?
Más alto, más bajo que si era iniciado por el tiempo. Más bajo. Fíjate, vamos a volver a esa diapositiva. Mira, para que te des cuenta y no se te vuelva a olvidar. Mira, ¿qué pasa si el paciente inicia el ciclo? ¿Cómo es el volumen? Más alto. Más alto. Si no lo inicia el paciente, el volumen es un volumen X. Volvamos al Ya. ejemplo. Entonces vamos de nuevo. Fíjate, si el volumen es pequeño, el flujo desacelerante y la presión es la misma, ¿quién inició el ciclo? Ventilador. El ventilador. Perfecto. Y en esta, en que el volumen es más grande, El paciente. el paciente. Perfecto. Paciente. Ya, bacán. Y eso es, bien, bien. ¿Viste? Ahí te diste cuenta. Ahora, Gracias, profe. si uno ve la morfología, la presión es la misma. ¿Por qué? Porque probablemente los niveles de presión control, en este caso, supongamos son presión pico 10 y tengo PIB de 12, así que presión control de 13 debería ser esto y la presión de soporte también debería ser 13. Por eso que la presión es estable, pero fíjense en las que el paciente asiste se ve eso, se ve eso, se ve eso. En el fondo hay activación del paciente de su musculatura respiratoria porque hay un disturbio del flujo y en las controladas no vemos ese problema. Por lo tanto, acá tenemos, fíjense, paciente, máquina, paciente, paciente, máquina, paciente, paciente. Sería como 2:1, un SIMB en ese ratio. Esto quiere decir presión SIMB. ¿Alguna duda con ese modo ventilatorio? ¿No? Vamos entonces a presión de soporte. Deme un segundito, 2 segundos, porque voy a buscar el cargador, no se vaya a apagar el computador y quedemos con problemas. Ya, vamos con presión de soporte entonces. ¿Cuál es la característica de la ventilación por presión de soporte? ¿Quién me podría decir cuál es la característica más que la diferencia de la otra modalidad? La Mm, condición el- sine qua non. ¿Perdón? ¿Alguien por ahí dijo algo? ¿No? Pero la principal característica es la número 2 de esta lista. Esta. El paciente controla la frecuencia mediante la activación del diafragma, ¿cierto? Básicamente que depende de un esfuerzo respiratorio del paciente, ¿cierto? Por lo tanto, presión control, presión de soporte, perdón, es un modo que tiene mucha sincronía, ¿cierto? Porque el ventilador controla la frecuencia respiratoria mediante la activación de su diafragma. Esto la hace más confortable, la hace menos requiriente de sedación, permite disminuir mucho mejor el trabajo respiratorio. Se ha visto que cuando el switch de la ventilación controlada existía es precoz, disminuye la duración del weaning y esto que a nosotros nos debería preocupar mucho como kinesiólogos, mantiene la musculatura respiratoria activa, por lo tanto la entrena, ¿cierto? Esas son sus características. Veamos acá. Fíjense, presión de soporte. Aquí el paciente inició el ciclo, como vemos ahí, ¿cierto? Vamos a cambiar el color del marcador. El paciente inició ese ciclo acá. Y en este punto, ¿cómo le llamamos a ese punto? Recién lo discutimos, en que el flujo se aceleró y se completó un cierto criterio y empezó la expiración en conjunto con la caída de la presión de la vía aérea y la caída del volumen. ¿Cómo se llama ese punto? Ciclado. ciclado. Excelente, excelente. Por lo tanto, ahí terminó la inspiración y se inició la expiración. ¿Cómo es la expiración en ventilación mecánica? ¿Activa o pasiva? Pasiva. Perfecto. Por lo Pasiva. tanto, siempre, muy bien, Bárbara. La expiración siempre en ventilación mecánica es pasiva. Por lo tanto, fíjense el concepto desafiante que les quiero transmitir, básicamente que eh, el esfuerzo expiratorio es muy difícil de yugular. ¿Por qué? Porque es una fase en que no controlamos nada. Nosotros como técnicos, como clínicos, ¿cierto? Como kinesiólogos que nos gusta la ventilación mecánica, el paciente crítico, habitualmente nos enfrentamos siempre a tratar de asistir la musculatura inspiratoria, ¿cierto? Y ponemos ventiladores no invasivos, ¿cierto?
técnicas kinésicas, sentamos al paciente para mejorar la ventaja del diafragma, permeabilizamos la vía aérea. Básicamente, todo lo que hacemos tiene que ver mucho con la inspiración, pero cuando hablamos de expiración, al ser pasiva en ventilación mecánica, salvo que el paciente esté activando la expiración por alguna condición, digamos, patológica, es una cuestión donde podemos influir poco. Por lo tanto, la expiración siempre es el componente más desafiante en la ventilación mecánica y en general en el manejo respiratorio de un paciente. Fíjense acá, este es el panel de un ventilador Hamilton, un C6, un ventilador de última generación, y lo que vemos aquí, básicamente, amablemente, Hamilton siempre, cuando el paciente inicia un ciclo, nos marca con este stick, ¿cierto? Con esta flechita, dónde se inició, quién inició ese ciclo, en este caso el paciente, y fíjense también, nos dice si el trigger fue depresión o flujo, porque en este caso esas flechitas están acá arriba, en presión. Si el inicio fuese, o el criterio de gatillado fuera por flujo, lo haría acá. Por lo tanto, esa es otra forma también de que algunos ventiladores nos ayudan a entender lo que estamos viendo. Y fíjense la morfología de esta curva de flujo. Es como, incluso tiene un componente medio sinusoide, que es probablemente una de las cosas que la hace más tolerable al paciente. Ahora, este video siempre me gusta mostrarlo porque cuando uno le dicen la presión de soporte, la modalidad con mejor sincronía paciente-ventilador, no necesariamente, porque depende también del clínico. ¿Y qué vemos ahí? Un brutal aumento del trabajo respiratorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, miren, fíjense, vemos casi que una curva sinusoide que básicamente está describiendo el esfuerzo respiratorio del paciente, o sea, las curvas del ventilador casi están atenuadas. Miren las curvas de presión, es casi un continuo plano. En inspiración vemos ahí un P01 gigante, quiere decir que el esfuerzo es tan grande que le está robando PIB a la presión de final de expiración y con una presión de soporte súper baja. ¿Qué es lo que hicimos? Titulamos la presión de soporte, aumentamos los niveles, le dimos probablemente una sobreasistencia en términos de presión, y fíjense que ya aparecen curvas un poquito más habituales a lo que ve en un ventilador mecánico. Fíjense en la otra cosa interesante que quiero mostrarles. Fíjense acá en los volúmenes. Eh, Fíjense acá, con 2 centímetros de agua de presión de soporte, fíjense el volumen tidal expirado aquí con 2, 440, con 18, 445. Y aquí viene la pregunta. Cuando yo programo la presión de soporte en un ventilador mecánico, ¿en qué estoy pensando? ¿En aliviar el esfuerzo respiratorio? ¿O el nivel de presión de soporte suficiente para aliviar esfuerzo respiratorio? ¿O el nivel de presión de soporte suficiente para llegar a un volumen tidal de destino? ¿Quién se atreve a contestar? El Al esfuerzo del final paciente. Bastián, perdón. El esfuerzo del paciente sería, porque el otro lo podemos hacer con el Excelente. PIP, o no necesariamente. Sí, las dos cosas son correctas, pero saquemos el PIB de la ecuación. Estoy ultra de acuerdo. ¿Qué uno ve habitualmente? Que en una modalidad como la PSB, muchos de los clínicos ajustan la presión de soporte en función de un volumen tidal. Y eso, pésimo. El nivel de presión de soporte se ajusta en función de el walk of breathing, o el trabajo respiratorio del paciente. ¿Qué le estoy mostrando en este ejemplo? Básicamente, con una infrasistencia, ¿cierto? 2 centímetros de agua, el volumen tidal es 440, o sea, es lo que quiere mover el paciente. En este caso, está moviendo a 440 sin ayuda. Es más, probablemente con unos cuantos kilos más la mochila que le estamos poniendo, porque tiene un tubo orotraqueal, seguramente está en decúbito, por lo tanto, no le estamos ayudando en nada. Y aquí decidimos ayudarlo, pero el volumen es más o menos, igual es variable en el tiempo, cambia un poquito, pero el volumen es similar. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hicimos fue poner presión en la vía aérea para
dejar de activar la musculatura inspiratoria. Por lo tanto, el nivel de presión de soporte que usted programe es el necesario para yugular el esfuerzo. El volumen al cual va a querer ventilar un paciente en ventilación asistida es el que quiera el paciente. Y después llegamos a la titulación fina, en que después de un rato de haber pagado esa deuda de esfuerzo constante, de aumento del trabajo, probablemente su duración, hicimos ajustes finos en términos de PIB y de presión de soporte. Vemos que el volumen se hizo un poquito más estable y más alto, y tenemos una mejor relación entre la necesidad del paciente y el ventilador en este escenario. Por lo tanto, nunca olvidar esto. En la modalidad asistida, la presión inspiratoria está pensada para asistir el trabajo. Ahora, la pregunta que usted me podría decir: ¿y cómo sé si lo estoy sobreasistiendo o lo estoy subasistiendo? Es una buena pregunta y es un motivo de otra clase en que los profesores, en este caso Felipe González, les va a hablar de, por ejemplo, del P01, que son algunas de mediciones que uno puede hacer con el ventilador, el delta POC, y son índices que están destinados a establecer cuál es el grado de asistencia que le estoy dando, si es mucha o es poca, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver PMI, el índice de presión muscular, que sería el tercero. Estas tres herramientas me permiten ajustar el nivel de asistencia inspiratoria para no sobreasistir ni tampoco subasistir. En este caso aquí probablemente todavía está un poquito sobreasistido. Aquí está muy sobreasistido y aquí está subasistido. Si le hubiéramos hecho un delta POC, podríamos haber hecho ese cálculo, digamos, con más certeza. Y para ir terminando, vamos a dar una pincelada de modos ventilatorios no convencionales, porque como les dije, desde que tenemos la era microprocesada, los ventiladores ahora son verdaderos computadores. Por lo tanto, en función de cómo entregan el flujo, pueden hacer una serie de modalidades ventilatorias diferentes. Por ejemplo, volumen control regulado por presión es una modalidad adaptativa que le llaman, que lo que hace básicamente es, usted le va a proponer al ventilador un target de volumen, ¿cierto? Un volumen X, en este caso, no sé, vamos a poner un volumen tidal X. ¿Y qué va a hacer el ventilador para llegar a ese volumen con la menor presión de la vía aérea posible? Es que va a ir variando el delta P, va a ir variando el nivel de presión de asistencia inspiratoria con el fin de mantener un volumen tidal estable a la menor presión de la vía aérea posible. Por lo tanto, básicamente, volumen control regulado por presión, aunque su nombre diga volumen control, básicamente es una modalidad de presión, que lo que hace es ajustar la presión inspiratoria o la presión control de forma dinámica. Está la PRB, ¿cierto? La ventilación por liberación de presión, que vamos a ver más adelante un par de fotografías. Lo mismo con NAVA, ¿cierto? Ventilación ajustada por impulso neural, la ventilación independiente, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que ha ido cayendo en desprestigio. Vamos a ver más adelante en el modo de falla respiratoria por qué. En este caso, quédense con el dato de que ya no se usa, al menos en adultos. Y la ventilación líquida, que probablemente es el futuro de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque la interacción entre cambios de volumen y insuflación pulmonar puede generar daño, ¿cierto? Pero algunos teóricos creen que si tuviéramos una interfaz líquida que lograra oxigenar y remover CO2, sería la forma ideal de protección pulmonar, porque al haber una interfaz líquida no habrían estas presiones cizallantes del pulmón que lo dañan. De hecho, hay una película que se llama algo así como El secreto del abismo, no sé si alguien la recuerda, de los años 90, en que me parece que eran unos buzos en una plataforma petrolera, se encuentran como con una suerte de alienígena, pero básicamente un poco loca la película. Pero esos buzos, como buceaban a tanta profundidad para evitar los efectos de la presión a esa profundidad, usaban una interfaz líquida, se ponían un casco y se llenaba de un líquido medio rosado, así. Me acuerdo que al principio sentían la sensación de ahogo en esa película y después terminaban ventilando. Probablemente así como la ciencia ficción ha permitido, Asimov se imaginó hace años atrás una estación espacial, a lo mejor en el futuro vamos a estar en esto mismo, en una ventilación líquida. ¿Qué es lo que es volumen control regulado en presión? Reúne lo que hablamos, las ventajas de presión y volumen control. Por lo tanto, el ventilador va a variar el nivel de presión control en función de la presión inspiratoria que está seteada y la elastancia y la resistencia en la vía aérea. Por lo tanto, va a garantizar ese volumen
Volumen control regulado por presión, en algunos ventiladores volumen garantizado, como en Dryer. Por lo tanto, la nomenclatura puede variar, ¿cierto? Y permite hacer un flujo inspiratorio acelerado o desacelerado de forma de generar sincronía. Y aquí vemos una curva, fíjense, flujo desacelerante, cambios en la presión de la vía aérea y volumen. ¿Y qué hace el ventilador ciclo a ciclo? Para llegar a esos 380 de volumen, va a ajustar este gap de presión entre 20 y 33. En este caso, el presión control debe ser 13 y lo ir ajustando hacia arriba o hacia abajo para mantener ese volumen tidal estable, cosa que vemos ahí. Eso es volumen control regulado por presión, ¿cierto? APRB es la ventilación con liberación de presión, Airwheel Pressure Release Ventilation, es bien antigua, viene de los años 90. Stock and Downs lo hicieron comercializable a mediados de los 90. El ventilador que está basado en el precepto de que el ventilador interactúa con el paciente y asume parte de su trabajo. Básicamente, el APRB es una modalidad controlada por presión que permite ventilaciones asistidas del paciente, que gatilla al paciente con periodos de insuflación altos o bajos dependiendo de la programación que uno le dé al paciente, ¿cierto? En términos de frecuencia y niveles de presión. El paciente va a controlar la frecuencia y la duración del ciclo. O sea, básicamente, fíjense, si vemos aquí, es una modalidad, es como un CPAP con dos niveles de presión. Fíjense, estamos acá en presión alta y aquí estamos en presión baja. Básicamente, estamos acá en un CPAP de, supongamos, 20, ¿cierto? Y tiene periodos de release, que sería este, de liberación de presión. Por lo tanto, el paciente va a respirar espontáneamente en niveles altos de presión. En ese punto sincroniza el inicio de una expiración con la liberación de presión y después va a sincronizar de nuevo el inicio de un nuevo tiempo de presión alta, sincronizando estos periodos de transición. Básicamente eso es lo que hace APRB. Ahora, este es una APRB. Tenemos dos tipos de APRB. Una APRB con una IE invertida, por ejemplo, en que podemos tener tiempos de presión alta y tiempos de expiración baja, ¿cierto? Cíclicos o periodos de liberación. Por lo tanto, va a depender mucho de cómo yo programe esa ventilación. Por lo tengo tiempos de PIP high y tiempos de PIP low. Y con estas sincronizaciones en las transiciones. ¿Por qué este modo ventilatorio? Algunos clínicos lo proponían como una muy buena forma de manejar el distrés porque permitía ventilar a presiones altas por periodos cortos, permitir periodos de nivel de presión bajo para mejorar la ventilación, ¿cierto? Periodos de presión alta para mejorar el reclutamiento y todo esto activado por el paciente. Ahora, cuando uno se pregunta, un paciente con distrés grave ventilando asistido a 2 niveles de presión, parece que un poquito desajustada las recomendaciones habituales de que tiene utilidad en el distrés grave porque hemos visto que la limitación de la presión y la limitación del volumen y la limitación del esfuerzo respiratorio en el distrés son la clave de la ventilación protectora. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Por lo tanto, APRB se ha venido desinflando en el último tiempo porque probablemente la capacidad de protección pulmonar no es tan extraordinaria como uno pudiese pensar. Y NAVA, Neurally Adjust Ventilatory Assistance, básicamente es un modo asistido sincronizado y proporcional. Esta es la palabra interesante, proporcional al esfuerzo del paciente. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que el ventilador va a usar una señal de control, tanto para la asistencia como para el ciclado, ¿cierto? Y esto se va a guiar por la actividad eléctrica del diafragma. ¿Qué quiere decir eso? Vámonos a la foto de inmediato. Al paciente le vamos a poner un catéter nasofaringeo, como cualquier, perdón, nasogástrico, como cualquier sonda de alimentación enteral. Esa sonda NAVA es una sonda de alimentación enteral modificada, que en su tercio proximal tiene una línea de electrodos que va a ser conectado con este módulo específico para los ventiladores Maquet. Ese módulo que va a generar que podamos, estando en este tercio medio del esófago, acercarnos muy bien a la posición del diafragma y con estos electrodos vamos a poder ver esto. Fíjense, la electromiografía del diafragma, respiraciones tranquilas, respiraciones vigorosas, ¿cierto?
respiraciones tranquilas. Por lo tanto, ¿qué hace NAVA? Básicamente es un dispositivo que filtra la señal del esfuerzo respiratorio del diafragma, ¿cierto? Esa señal eléctrica, la filtra, la amplifica y la entrega como un potencial eléctrico que vemos aquí graficado como un cambio de potencial. ¿Y qué es lo que va a hacer el clínico? Básicamente, así como setea la PIP, va a setear la presión de soporte. La presión de soporte en nada básicamente es esto, el criterio cambia, ya no voy a setear un nivel de presión. Fíjense lo que voy a setear, un nivel de nava. ¿Qué quiere decir? Es 0,6 microvolt por centímetro de agua. Quiere decir que por cada por cada microvolt de cambio de señal eléctrica, como vemos ahí, el ventilador va a asistir con 0,6 centímetros de agua de presión inspiratoria. Por ende, si mi peak eddy es 17 y lo multiplico por 0,6, me va a dar la presión pico a la cual el ventilador llegó de asistencia inspiratoria, que sería esta presión. Por lo tanto, lo que voy a hacer es usar la señal electrodiafragmática del diafragma, la voy a filtrar y voy a asistir proporcional a esta señal eléctrica que vemos en esta última curva, con qué nivel de presión voy a asistir al paciente. Y no solo me permite eso, iniciar el ciclo, porque como yo estoy leyendo la actividad eléctrica, fíjense, se inició la contracción del diafragma durante todo este periodo, hasta aquí, y aquí el diafragma se empieza a relajar, ¿cierto? Hasta que queda totalmente relajado. Fíjense, cuando el pico eléctrico del diafragma empieza a caer, el ventilador aquí se dio cuenta de que llegó al pic y empezó la caída eléctrica y abre la válvula expiratoria y le permite el ciclado. Por lo tanto, en NAVA, el trigger y el ciclado son un trigger eléctrico, ¿cierto? Por un criterio electromiográfico del diafragma. Timberby es el autor que diseñó este sistema en Suecia. Por lo tanto, NAVA me permite esto. Fíjense este video. Vemos ahí, no sé si va a correr, hasta como foto. Fíjense, la sonda NAVA lo que está haciendo es captar la actividad eléctrica del diafragma, pero aquí tengo un montón de señales eléctricas, incluso la señal eléctrica del corazón. Pero ¿qué hace el algoritmo que tiene? Es capaz de filtrar cuál de esa señal eléctrica, qué es lo que es diafragma, filtrar esa señal y simplificarla y verla acá como estos peak eddy que vemos aquí, que es la forma en que el ventilador va a asistir al paciente. Por lo tanto, esta tecnología ya está largamente disponible en Chile, en muchos centros, y yo creo que es una buena forma de asistir a pacientes que tengan un nivel de asincronías muy grande, ventilación prolongada, ¿cierto? Probablemente crítico crónico, para poder iniciar un periodo de weaning con mejor sincronía y con algún criterio eléctrico que permita mayor fineza en el ajuste ventilatorio. Y para ir terminando, vamos a hablar de la ventilación pulmonar independiente, o ILB. Básicamente, ¿qué es lo que es esto? Es una técnica que ya viene de los 70 por Carlon, permite aislar un pulmón del otro. De hecho, esta técnica la desarrollaron los cirujanos de tórax, porque para poder operar un pulmón, básicamente lo que habitualmente hacen es poner un tubo doble lumen, que básicamente es un tubo modificado que permite, no sé si esto, que tiene dos lúmenes en su interior y este tubo permite mediante dos balones, un balón distal y un balón proximal, aislar, ¿cierto? En este caso, por este lumen distal un pulmón y por este lumen proximal el otro. La ventilación pulmonar independiente me permite lo que vemos acá en la fotito. Básicamente, tener un ventilador para cada pulmón cuando tengo una patología muy heterogénea. En este caso, fíjense, un pulmón sano con volumen pulmonar aumentado y aquí tengo un pulmón inflamado, con derrame, con un nivel hidroaéreo incluso, fíjense, y con una zona pulmonar ventilable que es escasa. Y en este otro pulmón, probablemente enfisema, un pulmón muy grande. Entonces, ¿cómo doy cuenta cuando tengo un solo tubo de lo que le pasa a los dos pulmones, ¿cierto? Y a alguno necesita PIP, el otro no, y viceversa? Puedo hacer esta ventilación pulmonar independiente, poner este tubo doble lumen y poner un ventilador para cada pulmón. Algunos clínicos definen que puede ser sincrónica o asincrónica, aunque hoy en día se ha visto que da lo mismo. Sincrónica quiere decir que uno puede conectar ambos ventiladores con unos cables especiales que algunos traen y que vayan sincronizadamente inspirando y expirando de forma de que cada pulmón reciba lo que necesita con una sincronía en inspiración y en expiración. Pero también está la asincrónica, que
cada pulmón puede ser ventilado de forma independiente en términos de volumen, de frecuencia, PIB, de modo de que se ha visto que si un pulmón ventila 20 por minuto con PIB alto y qué sé yo, y VT moderado, y el otro ventila 10 con un volumen tidal pequeño, no hay ningún problema y no hay un, un daño pulmonar producto de esa sincronía. Utilidades recientes, no modalidades precisamente, porque lo que vamos a ver también es que algunos modos tienen utilidades que permiten hacer algunas cosas interesantes, como por ejemplo el control dual, que el ventilador se retroalimenta de lo que va midiendo de la mecánica del paciente, o sistemas closed loop que permiten autoajuste, como por ejemplo SmartCare, Automod, ASB de Drager, PAB de Puritan Bennett, Automod de Gettinge o Macket, ¿cierto? Que son utilidades que dentro de un modo permiten hacer autoajuste en función de, digamos, cosas que se vayan presentando durante la ventilación. Asincronía, asistencia inspiratoria, exceso de volumen. Hay modalidades que permiten que uno programe autoajustes. ATC, hay ventiladores que permiten, de acuerdo al diámetro del tubo, ajustar el flujo inspiratorio, porque el flujo no es el mismo, depende también del diámetro del tubo, ¿cierto? Por lo tanto, hay algunos ventiladores que pueden microajustar el flujo para vencer la resistencia a una tubuladura de un French X. Y hay autoflow, por ejemplo, hay formas de garantizar el volumen tidal con los menores niveles de presión. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle porque estas son utilidades. Vamos terminando esta clase.